Buenas tardes ante todo. Bueno, antes de empezar la charla, quiero agradecer al comité organizador que muy gentilmente me ha invitado para participar. Siempre me ha parecido muy interesante poder compartir algunos conocimientos o algunas experiencias que uno puede haber tenido. Yo trabajo en el Hospital Revalliati y soy médico asistente. Bueno, vamos a revisar en este caso, en esta oportunidad, el tema del manejo del shock hemorrágico. Antes de empezar la exposición, bueno, es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de los manejos, las guías o manejo de cualquier patología, siempre nos regimos en base a algunas guías. Manejamos algunas guías, por lo general son guías extranjeras. Lamentablemente la generación de una guía completa es muy costosa, muy onerosa para hacer con todo lo necesario para hacerlo, ¿no? Entonces generalmente solemos adoptar guías. Ahora, cuando nosotros hablamos de manejo del shock hemorrágico, la mayoría de los estudios, la mayoría de los trabajos son relacionados a pacientes que tienen shock hemorrágico, pero como causa trauma, politraumatismos, accidentes de tránsito. ¿Y dónde es que se desarrolla mayormente el avance en estos casos? Lamentablemente en las guerras de Siria, Irak, Libia. Ahí es donde más se desarrolla este tipo de manejos, planteamiento de nuevos tratamientos. Entonces, cuando voy a exponer el tema, básicamente va a estar orientado a ese rubro. O sea, uno podría intentar extrapolar el manejo del shock hemorrágico ante entidades tipo hemorragias digestivas altas o hemoptisis masiva, ¿no? Pero fundamentalmente cuando uno revisa manejo del shock hemorrágico está orientado más a pacientes pacientes politraumatizados. Hemos tomado como referencia una última guía que salió este año, la guía de manejo de shock hemorrágico o de sangrado mayor, una europea, bastante parecido a lo que hubo hace 6 años, con algunas cosas que son interesantes resaltar. Cuando hablamos de shock, pues hay primero que tener en cuenta un concepto muy importante, ¿no? O sea, shock, ¿qué es para nosotros shock? Generalmente nosotros lo relacionamos shock a hipotensión, pero no necesariamente es así. Vayamos a ver en qué consiste o cuál es el concepto de shock. Si vamos específicamente en relación a shock hemorrágico, pues el shock hemorrágico es un síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e hipoperfusión tisular. O sea, la palabra clave, la palabra puntual ahora es hipoperfusión tisular. Hipoperfusión tisular es en sí lo que refiere o lo que implica o lo que es semejante a shock. Eso es lo que nos concierne. O sea, ¿qué síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo e hipoperfusión tisular que conduce a un trastorno metabólico celular, disfunción orgánico, fallo orgánico y muerte? Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque falta oxigenación a nivel celular. Entonces, el ciclo de Krebs es básicamente aerobio, va a trastocarse y va a desarrollar en un metabolismo anaerobio. Entonces, cuando hablamos de shock, hay una clasificación. Entonces, hablamos de un shock obstructivo, un shock cardiogénico, un shock distributivo y un shock hipovolémico o hemorrágico, que es la parte que vamos a tocar nosotros. Shock obstructivo básicamente relacionado al taponamiento cardíaco, neumotórax de tensión, tromboembolismo pulmonar. El shock cardiogénico fundamentalmente dado por el infarto de miocardio. El shock distributivo básicamente dado por la sepsis, shock séptico, y también shock anafiláctico está dentro del shock distributivo. Y el shock hipovolémico básicamente dado por las hemorragias o las diarreas o los vómitos. Shock neurogénico también puede estar incluido dentro de lo que es shock distributivo, más o menos para recordar. Causas de shock hemorrágico pueden ser múltiples, ¿no? Entonces, hace un momento hablábamos, una de las causas fundamentales es politraumatismo. Podemos encontrar que hemoptisis, hemorragias digestivas, embarazos ectópicos, pulmonares, se dice embolia pulmonar, cáncer del pulmón, una variedad de causas, ¿no? Por la cual uno puede presentar un shock hemorrágico. De las cosas más frecuentes que uno tiene en los hospitales básicamente son hemorragias digestivas, ¿no? Pacientes que son cirróticos y que tienen varices esofágicas vienen con hematemesis masiva, o en otros casos pacientes con bronquiectasias que vienen con hemoptisis. Esto es una clasificación interesante que lo viene planteando hace mucho tiempo el ATLS. El ATLS es un programa de entrenamiento para pacientes con trauma, para atención de pacientes con trauma. Ahí nos podemos dar cuenta características clínicas que se va a presentar en un paciente cuando presenta pérdida de una determinada cantidad de volumen, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en el estadio 1, si es que podríamos llamarlo estadio, el paciente
sus funciones vitales, la frecuencia cardíaca está normal, la presión sistólica está normal, el llenado capilar es normal y la frecuencia respiratoria es normal. O sea, la persona puede haber perdido menos de 750 mililitros y no presenta mayor clínica, ¿no? Cuando hay una pérdida más de 750 milímetros, entonces ya encontramos al paciente que está taquicárdico. La presión sistólica sigue siendo normal, el llenado capilar es normal, la frecuencia respiratoria puede estar un poco incrementada a más de 20, el estado psíquico del paciente puede estar ansioso y la diuresis todavía puede encontrarse en lo normal, de 20 a 30 cc/hora. En el estadio 3 ya encontramos de que las pérdidas son más de un litro y medio. Entonces ahí recién vamos a encontrar ya taquicardia, hipotensión, llenado capilar mayor de 2 segundos, frecuencia respiratoria más de 30, el paciente ya va a estar confuso y la diuresis va a disminuir. Y bueno, en el estadio 4 pues ya es evidente, el paciente ha perdido más de 2 litros. Entonces ya es, uno lo puede diagnosticar inmediatamente. Entonces no hay que esperar a que llegue hasta el estadio 4, ¿no? El choque hemorrágico, esto es todo una cascada inmunológica que se va a producir como consecuencia de la pérdida sanguínea. Hay una reacción simpático-adrenérgica, hay disminución de la presión venosa central. Es toda una cascada que es bastante compleja, que una se relaciona a otra. Entonces no vamos a ahondar mucho en esto. Siguiente, esto es otro cuadrito. ¿Qué pasa cuando hay hemorragia? Entonces uno lo que hace es retan con líquidos, que trae como consecuencia el reto de líquidos, hemodilución, y esto que trae consigo coagulopatía. Por otro lado, el paciente que habitualmente está con un shock hemorrágico presenta hipotermia, eso trae consigo acidosis y desencadena en coagulopatía. El daño tisular ocasiona shock, hay hipoperfusión, hiperfibrinolisis y todo conlleva la coagulopatía, y todo esto va a llevar a un daño celular y muerte. Entonces, el objetivo de que nosotros buscamos es solucionar este problema. Veamos. Varias de las cosas o varias de las recomendaciones que vamos a plantear acá está fundamentalmente, como en un inicio les comentaba, en esta guía europea del manejo del sangrado mayor y coagulopatía. Siguiente al trauma, es de este año, es el último. Esto es importante siempre resaltar, cada una de las recomendaciones tienen determinado grado de recomendación. No es que me haya abocado exclusivamente todo, he sacado de varias revisiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice grado de recomendación 1A, dice que es una recomendación fuerte y una alta calidad de evidencia. Un grado de recomendación 1B es fuerte recomendación, moderada calidad de evidencia, y 1C es fuerte recomendación pero baja calidad o muy baja calidad de evidencia. Mientras que por otro lado, cuando es 2A, es débil recomendación, alta calidad de evidencia. 2B, débil recomendación, moderada calidad de evidencia. Y 2C, débil recomendación y baja calidad o muy baja calidad de evidencia. Esto va a ser importante más adelante. Ya, ¿cuál es importante cuando nosotros tenemos al paciente que nos llega a nuestra emergencia? Entonces, a veces uno se puede volver tan sofisticado cada vez que pasa el tiempo, habla de muchas cosas, catéter, Swan-Ganz, etcétera, etcétera, ventilación mecánica, y a veces nos olvidamos las cosas tan sencillas, tan simples, y las pasamos por alto. Funciones vitales es una cosa de las que muchas veces nos olvidamos y decimos, no, eso lo tiene que ver la enfermera. Para nosotros en emergencia las funciones vitales son muy importantes y necesitamos hacer una anamnesis, una valoración primaria rápida, entonces buscar la causa de la hipovolemia. Hay situaciones en las que es evidente, uno tiene un traumatismo, veo que el paciente tiene un trauma vascular, entonces es obvio que estamos viendo el punto de sangrado y lo que se necesita es corregir eso. ¿De qué formas? Ahora en estas últimas guías hablan del torniquete, comprimir directamente a la lesión. Entonces, pero va a haber circunstancias en las que estamos sospechando hipovolemia, pero no tenemos evidencia, no lo estamos viendo así el sangrado evidente. En un caso bien típico es, por ejemplo, un embarazo ectópico. Entonces, uno tiene que hacer una valoración primaria, buscar la causa de la hipovolemia. Si el paciente tiene sangrado interno, lo único que va a manifestar es dolor. Un caso típico de un embarazo ectópico es una mujer joven que súbitamente tiene un dolor a nivel pélvico y cuando uno lo recibe en la emergencia está pálida, taquicárdica y con mucho dolor abdominal, algo clásico. Cuando uno ve que una mujer joven está chocada, uno piensa o es un embarazo ectópico o es de causa séptica, habitualmente abortos, ¿no? Generalmente.
Entonces es muy importante para eso ser muy suspicaz y precozmente darse cuenta qué es lo que está pasando y buscar el punto donde es el sangrado. Si tenemos un paciente que tiene como antecedente que ha sido atropellado, es muy importante conocer el mecanismo de lesión. Si estaba manejando él, si estaba de copiloto, si el choque fue frontal, si el choque fue lateral, si el choque fue posterior. Entonces es muy importante tener en cuenta el mecanismo de lesión. Si el paciente se precipitó de una altura de 6 metros, todo eso es importante. Entonces esto nos va a valer para nosotros orientar el tratamiento posterior. Pero una cosa siempre es bien importante que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un paciente accidentado, traumatizado, lo encontramos hipotenso, taquicárdico, diaforético, piel fría, sudoroso, incoherente, confuso, entonces tenemos que tomar decisiones rápidas, ¿no? Es lo que hace un momentito acababa de hablar, ¿no? O sea, es importante cuando nosotros recibimos a nuestro paciente hacer una valoración primaria. Ya hablamos de un paciente cuando no tenemos un evidente sangrado, el paciente puede estar quejándose de dolor abdominal si es que hay una sospecha de trauma abdominal. Es importante determinar el mecanismo del trauma. El dolor abdominal habitualmente va a ser debido a trauma abdominal. Identificar trauma torácico también puede ocasionar neumotoras, tensión y taponamiento cardíaco, y eso también puede causar shock. Vamos a hablar, eso es una cosa bien interesante. Hay entidades en casos de accidentes que uno tiene que tener muy en cuenta. ¿En qué casos puede haber hipotensión? ¿En qué casos, mejor dicho, puede haber shock? Entonces, no hay situaciones en las que el paciente está en shock, pero no es debido a hemorragia. Muchas veces uno puede confundir. Un paciente que tiene neumotoras a tensión puede estar chocado, sin pérdida de sangre. Un paciente que tiene un traumatismo vértebromedular puede estar chocado sin pérdida de sangre. Eso es una cosa que es muy importante conocer. Eso es lo que se le denomina shock neurogénico, ¿no? O sea, ¿cuál es la característica principal en este caso? Por ejemplo, el paciente está chocado, pero lo característico es estar bradicárdico. O sea, shock y bradicardia. Entonces, hay que mirar, hay que tener muy en cuenta que puede ser por lesión cervical o trauma vértebromedular. Eso no olvidar, siempre tener en cuenta. Una de las cosas que siempre vamos a hablar en emergencia todo el tiempo es la detección temprana de todo. Tiempo es importantísimo. Si hablamos de infarto, para hacer una angioplastía necesitamos tiempo. Todo está en base a tiempo. Si hablamos de infarto cerebral DCB isquémico, hablamos de tiempo, porque se habla en el DCB, tiempo es a neurona, y se habla en infarto cardíaco, tiempo es a músculo. O sea, se trata de darle la atención precoz. Lo mismo pasa en el shock. Cuanto más temprano uno detecte el shock, o sea, ese paciente va a tener mejores posibilidades. Entonces, reducir el tiempo a reconocer el shock es vital en la atención. Las funciones vitales en algún momento fueron vitales, muy importantes, fueron el pilar del reconocimiento del shock. Como que contradiciera un poco a lo que yo decía, pero siempre es importante considerarlo. Las funciones vitales tradicionales son marcadores insensibles. Ya habíamos revisado hace un momento el cuadrito que plantea la TLS, que no es tan nuevo, es bastante antiguo, que tenía que perder más de 750, casi 1500 para empezar recién a presentar taquicardia, recién empezar a presentar hipotensión. Entonces ya hemos perdido tiempo, o sea, ese paciente perdió 1500. La idea es tratar de encontrar prontamente, detectar prontamente que el paciente está entrando en shock. Más importante que las funciones vitales, aunque forma parte de la misma en sí, es el índice del shock. Si han escuchado, seguramente que sí. El índice de shock es tan simple como dividir entre la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Es un índice mucho más preciso, mucho más sensible de determinar que el paciente está en shock. Inclusive se habla de que puede ser factor pronóstico. El índice de shock puede mejorar la detección de enfermos críticos. Los valores normales son de 0,5 a 0,7. Valores más de 0,9 es que ya nos está indicando que hay deterioro de la función cardíaca y disminución del gasto cardíaco. Eso a considerar, es muy importante. Ahora, otra de las cosas que es importante, si nosotros nos encontramos en un centro de atención primaria, no vamos a tener un montón de cosas. Entonces uno tiene que usar los oídos, a mirar bien, evaluar bien al paciente. Hay
condiciones clínicas, signos clínicos. O sea, cuando hablábamos hace un momento del shock, hablábamos, shock es igual a hipoperfusión tisular. Ahora, tenemos signos clínicos y tenemos signos laboratoriales de hipoperfusión tisular. Vayamos a ver cuáles son los signos clínicos de hipoperfusión tisular al examen físico. Piel fría, húmeda, pegajosa, cambios en el estado mental, ansiedad, confusión, letargia, coma o nubilación, disminución del gasto urinario. Eso más adelante va a ser importante, vamos a explicarlo por qué. Rellenado capilar prolongado, tan simple como presionar las uñas, ¿no? Son índices de hipoperfusión tisular, importantísimo esos datos. Un paciente muchas veces que viene accidentado, lo tenemos ahí en la emergencia, el paciente está inquieto, está incómodo, está que se sienta, uno le dice, señor, échese tranquilo, señor, ¿qué hace? Pero no le prestamos importancia, es un signo de que ese paciente está haciendo hipoperfusión tisular cerebral y por eso es que está confuso, ansioso. Ahora, dentro de los signos vitales, indicadores también de hipoperfusión, tenemos la taquicardia, la hipotensión, la taquipnea, la hipotermia, y acá hablábamos del índice del shock. Y los más categóricos y los más precisos en realidad, laboratorialmente como marcadores de hipoperfusión tisular, es la acidosis metabólica, el lactato incrementado y el déficit de bicarbonato. Esto ya cuando nosotros tenemos un AGA, esto lo podemos tener en hospitales grandes, no necesariamente en los centros de atención primaria. Pero sí podemos explotar bastante todo lo que habíamos mencionado. Signos clínicos de hipoperfusión tisular. Ahora hablábamos nosotros de índice de shock. Los trabajos, estudios, acá hay una revisión sistemática que buscaba cuán relacionado estaba la pérdida sanguínea con los signos clínicos. Hicieron toda una revisión de muchos trabajos y se concluyó de que se halló variabilidad en la relación entre pérdida de sangre y los signos clínicos que puedan usarse como indicadores. Pero es categórico cuando dice el índice de shock puede ser un indicador seguro de cambios compensatorios en el sistema cardiovascular debido a pérdida sanguínea. O sea, si tenemos un paciente que tiene antecedentes de haber tenido un accidente de tránsito, sacar el índice de shock, si es más de 0,9 ya nos está indicando que ese paciente está en hipoperfusión tisular con bastante certeza. Acá hay otro trabajo donde hacen una revisión, dice el índice de shock, una guía rápida para requerimiento de transfusión, un análisis retrospectivo de 21.000 pacientes, ¿no? O sea, hacen una revisión y llegan a la conclusión de que el índice de shock nos podría ser muy orientativos para poder darnos cuenta o para poder mirar si es que ese paciente va a necesitar transfusiones sanguíneas. Acá dice, si a la llegada al departamento de emergencia puede ser considerado un indicador clínico de shock hipovolémico en relación a transfusiones, resucitación hemostática y mortalidad. ¿Ves? El índice de shock, tan simple para sacar y nos puede ser de muchísima ayuda. Esto les hablaba hace un momentito. Cuando nosotros tenemos un paciente que está en shock, está con signos de hipoperfusión tisular, en un evento de trauma, no tenemos una evidencia de sangrado evidente, pero lo encontramos chocado, estas son las causas por las cuales puede estar chocado. Bueno, hemorragia, pérdida de volumen, un neumotórax a tensión, este paciente no tiene pérdida de sangre, pero tiene un neumotórax a tensión y causa shock. El taponamiento pericárdico, no hay un sangrado evidente, pero tiene shock. La contusión miocárdica, no hay un sangrado evidente, pero es un paciente en shock. El shock neurogénico, el paciente no tiene pérdida, pero también está en shock. O sea, son las cosas que hay que considerar cuando tenemos un paciente en shock, un paciente politraumatizado en shock. O sea, le hacemos una ecografía, no hay sangre en cavidad abdominal, le hacemos una ecografía torácica, no hay líquido en el tórax, entonces puede ser el neumotórax y lo vamos a ver en una placa. El taponamiento cardíaco, vamos a hacerlo con una ecografía. La contusión miocárdica, eso va a ser más difícil verlo. Y el shock neurogénico, eso hay que hacerlo con una radiografía. Pero son eventos que el paciente va a estar chocado, pero sin pérdida de sangre. Eso es importante tener en cuenta. ¿Cómo diagnosticamos? Ya dijimos, si hay una pérdida sanguínea es obvio. O sea, tenemos una lesión vascular que sangra profusamente, ya tenemos el diagnóstico, sabemos dónde está perdiendo.
pero muchas veces el paciente no tiene ninguna solución de continuidad, no tenemos un lugar evidente de que esté sangrando. ¿De qué? Nos echamos manos a exámenes, exámenes tanto de imágenes como de laboratorio. Más de las imágenes nos va a orientar más o menos hacia qué lado está el problema. El FAST, que es una ecografía, donde busca encontrar líquido en cavidad abdominal. La radiografía de tórax nos va a ayudar mucho para ver si hay un hemotórax, si hay un neumotórax de tensión. El cervical para ver si no hay trauma cervical. La pelvis para ver si no hay inestabilidad pélvica, porque aquí en cavidad pélvica puede acumularse hasta 2,5 litros de sangre y uno puede pasarlo desapercibido, ¿no? Y la tomografía cerebral, que es mucho más completa. Ya, a veces había discusión alguna vez cuando había una reunión en el servicio con referente a pacientes con trauma. Decían, ¿qué exámenes deberíamos tomarle a un paciente que se ha accidentado? ¿Deberíamos tomarle todo? Perfil glucosa, urea, creatinina, perfil hepático, ¿habría necesidad? ¿Qué dicen las guías? Las guías dicen de que lo importante tomar es un grupo sanguíneo, un hemoglobina, un hemograma y el perfil de coagulación y un AGA. O sea, esas son las cosas puntuales que necesitamos ayudarnos para orientar el tratamiento o el manejo del paciente. Y son mujeres jóvenes y prueba de embarazo. Estos son más que importantes. En relación a esto, ya hablábamos hace un rato de marcadores de hipoperfusión clínicos, que ya los habíamos comentado, y los laboratoriales. ¿Cuáles eran los laboratoriales? Eran la acidosis metabólica, el déficit de bicarbonato y el lactato. ¿Qué dice la guía? ¿Cuál es la recomendación de la guía? Dice, se recomienda la medida del lactato sérico y el déficit de base como prueba sensible para estimar y monitorear el grado de sangrado y shock. Grado de evidencia 1B. Grado de recomendación. Marcadores de hipoperfusión, ya lo habíamos hablado. Lactato. Valor normal menor de 2. Se relaciona con supervivencia del paciente. Si se mantiene alto, persistentemente alto a las 48 horas, la mortalidad es alta. O sea, si uno recibe un paciente con un lactato de 10, al transcurso de las 24 horas eso debe ir cayendo. Si se mantiene alto, la mortalidad es alta. Pero siempre en medicina nada es absoluto, nada hay patognomónico. En este caso hay otras causas de que el lactato se eleve. Por eso en medicina siempre hay que ver el contexto. ¿Cuál es la situación? ¿En qué contexto nos encontramos? ¿En qué casos puede haber elevación del lactato? ¿Depresión de volumen o deshidratación profunda? En la pérdida sanguínea de sangre, en el shock séptico, en la anemia profunda, en la hipoxemia severa, en la exposición al monóxido de carbono, en el trauma, en la hipertermia, en las convulsiones, en los ejercicios extenuantes. O sea, hay circunstancias en las cuales el lactato también se va a elevar. O sea, siempre hay que manejar el contexto, nada es absoluto en medicina. Otro marcador de hipoperfusión tisular es el déficit de base. Esto, como que actualmente con los residentes hablamos todo el tiempo lactato, todo el mundo ya sabe del lactato, pero muy poco utilizamos el déficit de base. El déficit de base está más orientado a problemas específicamente de choque hemorrágico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores normales? De menos 2 a 2. Hablamos de aumento significativo cuando está más de 6. Es el mejor predictor de cambios de volumen sanguíneo en el choque hemorrágico, mucho más preciso. Y acá hay una tablita, un cuadrito, donde inclusive le da un valor predictivo del déficit de base, lactacidemia en choque hemorrágico. Inclusive plantean la mortalidad en relación a los valores que alcanza el déficit de base. Lo normal es más menos 2. Si está de menos 6 a menos 9, la mortalidad es 23%. De menos 10 a menos 15, aumenta 44%. De menos 16 a menos 20, 53%. Y con el mayor de menos 20, la mortalidad es 70%. Acá otro en relación al lactato elevado. Si la normalización se normaliza en menos de 24 horas, la mortalidad es menor del 15%. Si se normaliza entre 24 y 48 horas, la mortalidad alcanza el 25%. Si no se normaliza en mayor de las 48 horas, la mortalidad es un 86%. Son importantes estos marcadores. Ya, ¿cuál es esto es lo más importante, es lo que más nos interesa en este momento. Tratamiento. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento del shock? Simplemente, cuando hablábamos del shock, hablábamos de hipoperfusión tisular por una inadecuada oxigenación de las células. ¿Cuál es el objetivo del manejo del shock? El objetivo de la resucitación en cualquier tipo de shock es restaurar la entrega de oxígeno.
sea, para que ese metabolismo anaerobio que se había instalado en las células hay que revertirlas. Entonces hay que normalizar el consumo de oxígeno y retribuir la deuda de oxígeno adquirida con la inhibición de los metabolitos anaeróbicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Revertir ese evento de carencia de oxígeno. Hablábamos hace un momento, ¿no? Si es infarto, tiempo es a músculo. Si es BCD, es tiempo a neurona. En este caso, hablábamos de tiempo es a tejido. El shock constituye una emergencia y requiere una reanimación urgente incluso antes del diagnóstico. Por eso hablábamos de precozmente diagnosticar que un paciente se encuentra en shock. ¿Qué dice en relación a la guía? ¿Qué dice? Una recomendación. Se recomienda que los pacientes con shock hemorrágico y que tienen una fuente de sangrado identificada deben ser sometidos a un inmediato procedimiento de control de sangrado. Esto creo que uno podría decir que es obvio, ¿no? O sea, si tengo un caño abierto en determinado lugar, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el trabajo? Hay que cerrar el caño. Eso es lo que quiere decir esto. Medidas generales. Esto es importante tener en cuenta. Uno que se encuentra en los centros de atención primaria. ¿Qué hay que hacer con un paciente en shock? Reposo en Trendelenburg a 10 grados. Hace un momento le hablaba, las funciones vitales son muy importantes. Esto nunca hay que olvidar hacer. 2 vías periféricas cortas y de calibres números 18, inclusive dicen que debe ser antecubital, o sea, colocar un catéter no resulta tan trascendental que como colocar 2 catéteres, 2 vías periféricas cortas y de calibre número 18. Si uno se encuentra en periferia, 2 AOCAS, 2 vías periféricas número 18, ya está, muy bien. Colocar una diuresis. Si ustedes se han dado cuenta, hace un momento hablábamos signos clínicos de hipoperfusión tisular y decíamos disminución del gasto urinario. Por eso es importante colocar la sonda Foley. ¿Por qué? Nos va a permitir monitorizar diuresis. Si el paciente no está orinando, es un indicativo de que está en hipoperfusión tisular. Y vigilar el estado neurológico. Son cosas que siempre hay que tener en cuenta en este paciente que está chocado. Como en todo paciente, la emergencia hay que tener la vía aérea permeable, mejorar la oxigenación del paciente. Se recomienda de que todo paciente que tiene un choque hemorrágico debe recibir oxígeno porque hay un déficit de oxigenación. Entonces hay que ponerle oxígeno a 3,5 litros por minuto. Porque en el shock hay demanda de oxígeno. Medir la saturación. Bueno, el paciente siempre debe estar con su pulsioxímetro, ¿no? Muy similar al anterior, que dice las recomendaciones de la guía, se recomienda evitar la hipoxemia. O sea, ya el paciente de por sí, por la pérdida de sangre, está en una hipoxemia. Entonces hay que evitar que se incremente la hipoxemia. O sea, hay que evitar a toda costa, ¿no? Si hay secreciones en la boca, hay que aspirarle. Si al paciente se le cae la lengua hacia atrás, hay que ponerle un tubo de Mayo y esas cosas. Normoventilar a pacientes con trauma y se sugiere hiperventilar ante la presencia de signos de lesión cerebral, anisocoria, vómitos explosivos. Entonces uno puede ayudarse con un ambú y hiperventilar al paciente si es que se encuentra en periferia, ¿no? Y no hay posibilidad de intubar. Ya, y bueno, esto es más o menos un esquema del tratamiento específico de un paciente con choque hemorrágico. Creo que todos lo han manejado alguna vez, todos tienen el concepto más o menos general, pero a ver, vayamos con detalles. Algunas cosas, siempre hay controversias en relación al manejo. Fluidos, ¿qué se entiende por fluidos? Siempre viene la pregunta, ¿cloruro de sodio o Aimacel? ¿Qué le pongo? Levanten la mano yo Aimacel, yo cloruro de sodio. Entonces siempre hay debates esto, ¿cuál es mejor? ¿Qué pongo? Al final cada uno toma la decisión, uno adopta la posición que más le conviene. ¿Qué ventajas tiene el cloruro de sodio? De que es mucho más fácil conseguir, está a la mano en cualquier centro de salud, es mucho más barato, mientras que el Aimacel es más caro, pero ¿qué bondades puede tener el Aimacel? Que con la tercera parte de cloruro voy a lograr expandir el volumen, o sea, la tercera, ¿cómo les explico? O sea, la tercera parte de lo que equivale al cloruro es un Aimacel. La desventaja es del cloruro es de que se queda solo un 30%, solo un 25% de lo que se le administra a los 30 minutos se encuentra en el intravascular, mientras que la Aimacel tiene más tiempo dentro del intravascular. Y así los debates son, ¿quién es mejor? Aimacel, lactato de Ringer, solución de Harman. Bueno, acá tenemos el cloruro de sodio y el Aimacel. Más adelante vamos a mirar a ver qué dice en relación a eso las guías. Esto es más o menos un esquema de cómo se debe manejar un paciente con shock hemorrágico. A ver, tenemos nuestro paciente con shock hemorrágico traumático.
Entonces, el manejo hemodinámico, todos sabemos, paciente chocado le vamos a poner líquidos, resucitación con líquidos. ¿Cuál es el objetivo de manejar, de ponerle líquidos? ¿Qué es el objetivo? ¿Qué buscamos? ¿Para qué le ponemos líquido? ¿Para qué le ponemos cloruro? ¿Para qué le ponemos Aimacel, poligelina? Para mejorar la presión arterial, eso es nuestro objetivo. Mejorando la presión arterial vamos a mejorar la oxigenación. Pero hay una situación que tenemos que tener muy en cuenta. Con los líquidos, si el paciente no está con TEC, o sea, no tiene traumatismo encefalocraneano, nuestro objetivo de la presión arterial sistólica debe ser llegar a 90 u 80. Teniendo nuestra presión sistólica en 9, entre 80 y 90, y estamos tranquilos. Pero si nuestro paciente además tiene traumatismo encefalocraneano y tiene un Glasgow menor de 8, ni hablar. Nuestro objetivo debe ser lograr que la presión arterial sistólica sea mayor de 120. Esto es un detalle muy importante. Más adelante vamos a hablar de otros temas que son interesantes en relación a esto. Entonces ya le hemos pasado todos los líquidos que son necesarios, pero fallamos en obtener el objetivo de estas presiones. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? Tenemos nuestro paciente que lo encontramos con un dolor abdominal, taquicárdico, llenado capilar mayor de 2 segundos, no está orinando, está un poco confuso, agitado, ya le hemos pasado 2 litros de cloruro de sodio y sigue con 6,4 de presión. ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos? Entonces, según este cuadrito debemos administrarle vasopresores. Recomiendan norepinefrina, noradrenalina. Entonces, aquí eso se va a ir titulando de a poquito a poquito. Le pongo a 2 cc hora, a 5 cc hora, a 10 cc, hasta lograr más o menos las presiones que hace un momento habíamos planteado como objetivo. Eso va por un brazo. Por el otro brazo vamos a manejar la coagulación. Una indicación que ya está dada, está comprobada, se ha realizado trabajos extensos, un trabajo que se llama el CRASH 2, en relación al uso del ácido tranexámico. Todo paciente politraumatizado debe recibir ácido tranexámico, 1 gramo intravenoso, pasado en 10 minutos y después 1 gramo cada 8 horas. O sea, debemos poner al paciente ácido tranexámico y después a echar mano a hemoderivados, transfusión de hemoderivados. Acá también es importante tener en cuenta, pacientes sin TEC, nuestro objetivo es que la hemoglobina esté entre 7 y 9, pero el paciente que tiene TEC, la hemoglobina siempre tiene que estar mayor de 2. En relación a los factores de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, en estos casos tiene que estar igual en ambos lados, menor de 1.5 el normal. Si el paciente no tiene TEC, podemos, con plaquetas más de 50.000 está bien, pero si tiene TEC, tiene que ser necesariamente mayor de 100.000 plaquetas. Y fibrinógeno, en ambos casos similar, tiene que ser siempre 1.5 a 2 gramos por litro, siempre debe estar en esos valores. Entonces, esto es más o menos un resumen del manejo. A ver, vamos a ir desglosándolo a ver por partes acá. Hablábamos hace un momento de resucitación con fluidos. A ver, ¿qué dicen las guías? ¿Qué utilizo? ¿Aimacel o cloruro? Dice que la resucitación fluida es la piedra angular de la terapia del shock hipovolémico. Administrarse lo suficientemente rápido para corregir el déficit, salvo ancianos y en enfermedad cardíaca. Actualmente, el ATLS, cuando uno hacía entrenamiento en el ATLS, esto nos metían por la cabeza todo el tiempo: líquidos, 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 líquidos y líquidos. Actualmente esta tendencia está cambiando un poco, vamos a explicarlo más adelante por qué. Bueno, este es un cuadrito que no vamos a hablar mucho. A ver, acá hablamos de todos los cristaloides, todos los líquidos. ¿Qué líquidos podemos utilizar? Cristaloides, coloides, hemoderivados, lactato de Ringer, soluciones hipertónicas, poloides artificiales, todo lo que puedan ser líquidos. Acá están todo esto. Ya, ¿qué dice la recomendación? Dice: se recomienda iniciar la terapia de líquidos usando solución cristaloide isotónica en el paciente con trauma hipotenso por sangrado. La guía europea de este año recomienda cloruro de sodio, solución cristaloide. Y dice: se sugiere evitar el uso excesivo. O sea, es cierto que hay que utilizar cloruro de sodio, pero hay que evitar el uso excesivo. Grado recomendación, pero el 12, ¿no? Ya habíamos hablado, débil recomendación, baja calidad de evidencia. ¿Qué dice otra recomendación? Se recomienda evitar soluciones hipotónicas. Hipotónicas, la destroza es una solución, como lactato de Ringer en pacientes con trauma cerebral severo. ¿Sí? Nunca hay que poner
destroza a un paciente con TEC, eso es importante. Y se sugiere que el uso de coloides sea restringido debido a los efectos adversos sobre la hemostasia. O sea, según esta recomendación, según esta guía, la recomendación es cloruro de sodio. Entonces es claro. Ya, hace un momento hablábamos, ya le hemos pasado los líquidos, el paciente vino con 60-30 de presión, 140 de frecuencia cardíaca, y entonces le hemos pasado ya 2 litros de cloruro y el paciente sigue hipotenso, sigue chocado, sigue confuso, no está orinando a pesar de todos los líquidos. El segundo paso, tratamiento farmacológico del shock. Uno se puede encontrar un poco en controversia y uno podría pensar, pero si se supone que hay un caño abierto en algún lado y le estoy paseando líquidos, entonces poner vasopresores, ¿en cuánto ayudarían? A ver qué dice. ¿Qué dice en relación a los vasoactivos o vasopresores la guía? Dice: ante la presencia de hipotensión se recomienda la administración de vasopresores en adición a los líquidos para mantener la presión arterial objetivo, y se recomienda la infusión de un agente inotrópico ante la presencia de disfunción cardíaca. O sea, primero líquidos, no mejora, vasoactivos, ese es el segundo paso. ¿Qué otro fármaco hay que agregar? Esto sí está demostrado en grandes estudios, han hecho un estudio grande hace 5 años, el Crash 2 lo utilizaron. Fue un estudio multicéntrico con muchos países que participaron, muchos hospitales. Esto sí está demostrado. Todo paciente que tiene politraumatismo con shock tiene que recibir ácido tranexámico. La dosis de carga 1 gramo sobre 10 minutos, seguido de 1 gramo en infusión sobre 8 horas. Esto sí, de cajón tiene que recibir el paciente. El ácido tranexámico se recomienda administrar al paciente con sangrado por trauma dentro de las 3 horas post lesión. Hace rato hablábamos, ¿no? El tiempo es importante en emergencia. Precozmente hay que detectar el shock, precozmente hay que manejar el infarto, precozmente el ACV isquémico, y eso siempre el tiempo. Acá hay unas recomendaciones en relación a otros fármacos que en realidad están lejos de nuestra realidad. En el Revaleti tenemos el concentrado de complejo de protrombina. Es bastante caro, pero inclusive en el Revaleti es bastante restringido porque tiene que tener la autorización del hematólogo. A veces el hematólogo no está en la noche, es todo un problema, ¿no? El factor de coagulación, eso mucho menos, ni siquiera lo tenemos tampoco. Ya hicimos líquidos, ya pusimos vasopresores y nuestro paciente sigue chocado. ¿Qué hacemos? El tercer punto es transfusión. Transfusión de sangre, transfusión de hemoderivados. Cuando hablamos de protocolos de transfusión masiva es hablar de todo un tema, sería específicamente hablar de toda una charla. Hay en países que manejan bastante trauma, protocolos de transfusión masiva equivale a tener un equipo completo de manejo. O sea, aquí tiene que ir el banco de sangre, participa el tecnólogo, participa el anestesiólogo, participa el cirujano, participa el emergenciólogo. Es como activar como un código rojo, algo así, ¿no? O sea, nos refieren a un paciente de tal lugar que fue atropellado, está chocado y probablemente va a necesitar transfusión masiva. Se activa el protocolo de transfusión masiva y todo el equipo entra en acción. Más o menos es así el protocolo de transfusión masiva, ¿no? 5 minutos, doctor. Ya. Entonces, acá tenemos, es similar al de Hernández, líquidos, no vamos a repetir en esto. Entonces, ¿qué relación el protocolo de transfusión masiva? Que todos los hospitales que manejan trauma deberían tener su protocolo masivo. Cayetano Heredia, creo que es un hospital que tiene muchos pacientes con trauma, y Polipinoane tiene muchos pacientes con trauma, Loaiza también que tiene muchos, Daniel Asís Carreón también, entonces deberían tener su equipo de protocolo de transfusión masiva. Entonces, esto en un resumen, ¿qué es lo que busca el protocolo? Dentro del protocolo masivo, el protocolo de transfusión masiva, ¿qué es lo que se busca? Es de que se tenga una relación de transfusión. Por un paquete de glóbulo rojo, ¿cuántas plasmas debo pasar? ¿Y cuántas plaquetas debo pasar? Esto hay bastante controversias, hay planteamientos, debe ser por 2 paquetes de glóbulos rojos, 1 de plasma, y 1 de plaquetas, eso es muy variable, cada uno plantea. Entonces, pero ¿cómo podemos saber si un paciente va a necesitar transfusión masiva? ¿Cuándo se llama transfusión masiva? Cuando el paciente va a recibir más de 10 unidades de paquete globular en 24 horas. Acá hay un score, el score de ABC, Score Assessment of Blood Consumption, nos permite más o menos, nos va a permitir calcular si un paciente puede necesitar de más de 10 unidades de paquete globular. ¿Qué parámetros involucra? La presión sistólica menor de 90,
la frecuencia cardíaca, si el mecanismo es penetrante, si es una bala o si es un cuchillo, digamos, y una ecografía donde hay líquido libre en cavidad. Todo eso se puntualiza, si es no, 0 puntos, si es sí, 1 punto. Todo se hace una suma y de acuerdo a esto va a salir el resultado, ¿no? O sea, acá dice, si el score tiene 2 puntos, 38% de que va a necesitar transfusión masiva. Si tiene 3 puntos, 45% de necesidad de transfusión masiva. Y si tiene los 4 predictores, 100% de que va a necesitar transfusión masiva. Entonces, es importante administrar precozmente los hemoderivados. Ahora inclusive se dice de que ni siquiera líquido se debería pasar, sino de frente hemoderivados. ¿Qué dicen las recomendaciones? Se recomienda que la hemoglobina objetivo debe ser de 7 a 9. Con relación al plasma fresco congelado, el plasma fresco debe asociarse prontamente con los glóbulos rojos para compensar el déficit de factores de coagulación. Ya habíamos hablado en unos cuadritos iniciales donde decía, cuando hay un paciente con shock hemorrágico se desencadena toda una cascada inmunológica de inflamación y todo eso, entonces hay que cortar eso y va a producirse un trastorno de coagulopatía, ¿no? ¿Cuál es la dosis? 10 a 15 miligramos por kilo. En relación al plasma fresco, que el plasma fresco se administra para tener un TTP menor de 1.5. Esta guía, por ejemplo, recomienda de por cada paquete de glóbulos rojos, por 2 paquetes de glóbulos rojos debe recibir 1 unidad de plasma fresco. Esa es la relación. Y así sucesivamente. Pero eso hay que tener lo más pronto posible. Ya habíamos hablado en antes, se recomienda que las plaquetas sean más de 50.000 si no hay TEC, mayor de 100.000 si hay TEC, que el fibrinógeno debe ser menor, los niveles, dice, se recomienda concentrado de fibrinógeno si el sagrado se acompaña de fibrinógeno menor de 1.5 a 2. Bueno, y esta es la última parte, esto es lo que hace un momento hablaba, ¿no? Antes se decía de que todo debía pasar líquidos. Brevemente, resumiendo qué es lo que hay, hipotensión permisiva. Si nosotros tenemos un paciente que tiene un politraumatismo y tiene varios vasos dañados, el organismo automáticamente de por sí empieza a formar coágulos y empieza a hacer vasoconstricción. Si nosotros pasamos los líquidos, ¿qué hacemos? Entonces todos esos líquidos empiezan a barrer esos coagulitos que está formando el cuerpo de por sí. Entonces, en vez de ayudar, barremos todo. Y cuando ponemos más líquidos, todos los factores de coagulación se diluyen. Entonces, condicionamos a que haya una coagulopatía. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que dicen los estudios más recientes? Aunque ni tan recientes. Dice que todo paciente que tengamos con choque hemorrágico por trauma, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mantener una presión que sea lo suficiente que lo permita mantener con vida. ¿Qué quiere decir? Si tengo una presión que está entre 8,5, estoy contento, estoy conforme, ahí nomás, porque eso por lo menos le va a permitir oxigenar a todo el cuerpo. Mi objetivo no debe ser llegar a una presión 12,7. Eso es lo que quiere decir. Acá dice una revisión sistemática de ensayos, se encontró que el excesivo fluido puede causar daño. Acá dice, se recomienda una presión sanguínea sistólica de 80 a 90 hasta que el sangrado mayor sea sin TEC. Sin TEC, en cambio del mayor en TEC sí tiene que ser mayor de 80 la presión arterial media. Resucitación retardada, con estos dos más y se acaba. O sea, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Paciente que está con shock por trauma, tenemos una presión en 8,5, lo dejamos ahí, no intentamos elevar esa presión. Si buscamos elevar esa presión con líquidos, vamos a barrer todos los coagulitos ahí y vamos a complicar al paciente. ¿Qué es lo que se plantea entonces? Tratar de que la presión se mantenga en el mínimo que le permita vivir, pero eso sí, el cirujano tiene que ser precoz pronto para poder entrar a sala de operaciones y cerrar el caño. Eso es básicamente. Hay un trabajo que todavía no sé, son resultados preliminares donde ahí concluye de que la resucitación hipotensiva es estrategia para asegurar en la población trauma resulta significativa de trauma. O sea, con esa terapéutica que le estoy diciendo, no poner tantos líquidos, vamos a evitarnos un montón de cosas, va a disminuir la mortalidad, va a disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes y toda esa cosa. Al final, ¿cuál es el tratamiento definitivo? Si tenemos un caño abierto hay que cerrar. Bueno, eso es más o menos la charla. Si alguna pregunta, estoy ya no aclarar. Gracias.